valores morales. Por eso, o sea, por eso mismo es que es muy osado descansar en que es el maestro el que va a educar a tu hijo. Pero no solamente el maestro, los medios de comunicación lo mismo. Es decir, los padres descansan en la idea de que su hijo va a tener un momento educativo mirando Disney Channel. Y hoy lo que te pasan en ese canal son niños trans, cambios de sexo, relatos feministas, apologías del aborto, drag queens. Es decir, Disney, por ejemplo, se convirtió en una empresa que hace ingeniería social en la niñez con este tipo de agendas. Entonces, no es solamente tampoco el Estado, sino también hay empresas privadas involucradas en esa agenda por distintos motivos. A mí me impresiona porque ya tienes tú en Canadá. No, o sea, olvidémonos de Rusia, de Cuba, que todo el mundo cree que eso no va a volver a pasar nunca más en la vida, pero ya tienes países como en Canadá, en donde tienen gente en la cárcel, tienen un padre, yo sé de una historia de un padre que está en la cárcel porque el colegio quiere hacerle un cambio de sexo al niño. Así es. Y el padre se opuso. Así es. ¿Correcto? Es correcto. ¿Cómo ves ese tema a nivel social? O sea, ¿tú crees que países como los nuestros tienen riesgo de llegar a esos extremos o ves eso como algo muy remoto para la sociedad? Bueno, Canadá es una dictadura progresista. Vos decís, claro, lo de Rusia, lo de Cuba quedó atrás, pero todavía tenemos expresiones liberticidas, solamente que no vienen de manera directa, por lo menos, de aquella ideología marxista-leninista que quería expropiar a la clase burguesa y bla, bla, bla. No. Ahora viene de agentes globalistas que imponen distintas agendas que en el nombre de la diversidad, la inclusión y las banderitas multicolor terminan siendo profundamente, completamente contrarias a lo que se denomina libertad individual. ¿Por qué? Un colegio que te expropia a tu hijo, pues te está afectando en tu derecho humano a educar a tu hijo como te place. Eso es un derecho humano de primera generación, por ejemplo. Ahora, si va a llegar a América Latina, es que yo creo que ya está llegando. Es decir, la Constitución que Chile acaba de rechazar tenía todo eso. En Argentina, por ejemplo, hay jardines de infantes donde a chicos de 5 años les estimulan para que los niños se vistan de niñas, por ejemplo, les estimulan para cambiar sus estereotipos de género en Perú. En Perú hay manuales de educación sexual integral, que es como ellos le llaman, donde en esos manuales le piden al docente que cambie los estereotipos de los niños. Entonces, si a tu hijo le gusta jugar con un autito y está jugando con el autito, el docente tiene que convencerlo que juegue con la muñeca. Y viceversa. Esto sí que puede llegar. De hecho, hay, por ejemplo, en México, hay instituciones como CONAPRED, que se supone que combaten contra la discriminación, pero que no te permiten, entonces, decir nada que a un determinado lobby minoritario le vaya a resultar ofensivo. Incluso electoralmente, en México, los partidos políticos a favor de la vida ya no pueden hacer campañas políticas diciendo que son pro vida. No se los permite. Porque eso es de odio, ¿no? Porque eso es un discurso de odio. No les permiten decir que están en contra de la ideología de género, porque eso es un discurso de odio. Entonces, yo te diría, no es que esto va a llegar a América Latina, es que ya ha llegado, solamente que no en formas tan extremas como vemos en países como Canadá o en ciertas zonas de los Estados Unidos. Pero en formas tan extremas, no porque no sean extremos, sino que porque van poco a poco, ¿no? Claro, o sea, exactamente. En España, en Canadá, son países en donde ya llevan 10, 15 años con esta agenda. Nosotros estamos arrancando. Totalmente. Nosotros estamos, entre comillas, arrancando y esto pinta que va a acelerarse. Va a acelerarse en el nombre de la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas, que establece 17 objetivos que todo suena muy bien, ¿no? Que cuando lo lees es una carta a Santa Claus, es una maravilla. Es una carta a Santa Claus, es una carta de regalitos de Navidad, es una maravilla, pero cuando haces zoom en la letra chica
empezás a darte cuenta que ahí lo que están imponiendo es, por ejemplo, ideología de género en los colegios. Lo que te están imponiendo, te pongo un ejemplo, en el objetivo 5, la meta 6, lo que te imponen es el aborto, porque imponen que se aplique todo lo resuelto en la conferencia de Beijing del año 1995 y en la conferencia del Cairo de 1994. Nadie tiene idea de qué son esas conferencias, pero te lo voy a decir, legaliza, por ejemplo, el aborto. Entonces, claro, cuando vos lees la Agenda 2030, todo está encriptado. También, por ejemplo, ordenan educar a los niños en ciudadanía mundial. Y vos decís, ¿cómo ciudadanía mundial? Pero eso suena muy moderno. Sí, pero la ciudadanía es un concepto que está vinculado directamente al Estado-Nación. Sin un Estado no hay ciudadano. El ciudadano se define por los derechos políticos respecto de un Estado. Ustedes son guatemaltecos. ¿Qué significa que sean guatemaltecos? Que ustedes tienen un estatus específico en términos jurídicos respecto de su Estado. Yo aquí soy un extranjero, yo tengo menos derechos que ustedes porque no soy ciudadano. Lo que te está definiendo la ciudadanía es el Estado. Eres un invitado de honor. Pero ¿qué pasa cuando yo digo ciudadanía mundial? Significa que el Estado deja de ser la unidad política suprema y ahí estás en un problema, que es entonces, ¿acaso habría un gobierno mundial? ¿Se estaría conformando un gobierno mundial si el estatus de ciudadanía es necesariamente nacional? Que pareciera, Agustín, que todo esto son como esas teorías conspirativas, ¿no? ¿Cómo va a haber un gobierno mundial? ¿Por qué vas a querer quitarle a los niños a los padres? Y a mí eso es lo que más me preocupa, que de alguna manera estamos ante gente, obviamente muy capaz, con unas capacidades de persuasión espectaculares, con unas capacidades de identificar debilidades, de identificar puntos digamos, yo digo, de tomar banderas, de robar banderas, como por ejemplo la pobreza. Me decía la vez pasada una persona que quiero mucho, me decía, no, pues es que yo creo que soy socialista. Y le digo, ¿por qué? Porque me importan mucho los pobres. Y le digo, a ver, tiempo, ¿cuánta gente ha sacado los socialistas de la pobreza? ¿Y cuánta gente ha sacado los capitalistas de la pobreza? Entonces dices tú, eso es narrativa. Sí, es narrativa. Eso es pura narrativa. Y lo ves en Chile. O sea, y quisiera que profundizáramos un poquito en Chile porque, digamos, los argumentos que hablan todos estos líderes políticos y te diría que apelan a un electorado político que dice, no, pero es que Guatemala tienes un 20% de pobreza extrema, un 60% de pobreza, un 50% de desnutrición, te vas a Colombia y también tienes niveles de pobreza altos, te vas a México y tienes niveles... O sea, tienes países en América Latina en donde en efecto las oportunidades no han llegado y esa gente no ha salido adelante. Pero Chile, que era un país que tenía 60% de pobreza, que hoy tiene 7% de pobreza, o sea, de 1990 al 2020, en 30 años, redujo la pobreza prácticamente en un 63%, pero del 70%, o sea, en un 90%. Sí. Y aún así, la sociedad chilena dijo, no, esto no funciona. O sea, si Guatemala hiciera todo bien, si todos los planes económicos y de desarrollo social y económico de Guatemala funcionaran, se implementaran y funcionaran, Guatemala dentro de 30 años podríamos decir que es Chile. Y aún así la gente estaría insatisfecha con la Constitución y votaría por un bachiller que su gran mérito fue incendiar el metro. ¿Por qué? Bueno, porque en Chile se empezó a decir que el problema era la desigualdad y no la pobreza, precisamente. Y esta es la narrativa a la cual vos te referís. Es decir, cambiamos las palabras y tenemos distintos resultados. Decimos, en Chile el gran problema es la desigualdad y esto es lo que ha generado una economía de libre mercado. Entonces necesitamos otro tipo de economía intervencionista, estatista, socializante. ¿Para qué? Para revertir la igualdad. Ahora, ya sabemos que ese tipo de economías generan pobreza. Y lo sabemos perfectamente porque Chile ha recibido cientos de miles de venezolanos que escaparon de un sistema social